No me escuchaban. Clásico, que se me apaga el micro. Bienvenidos y bienvenidas todos. Esta es la séptima plática de diseño con egresados de la licenciatura en Huancoajimalpa. Primero agradecemos a la universidad y a la división, tanto como a la coordinación de la licenciatura, por darnos estos espacios para convivir entre alumnos, profesores. La intención de estas pláticas es hacer un vínculo más fuerte con egresados, profesionales, profesores y alumnos de la universidad. El día de hoy contamos con la especial invitación de Lalo Yáñez. Enseguida vamos a dar lectura a su semblanza. Y bueno, pues Eduardo Yáñez es licenciado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, con experiencia en gestión de proyectos multidisciplinarios, principalmente en las industrias creativas enfocadas en el sector cultural y las organizaciones no gubernamentales, trabajando principalmente en temas de derechos humanos, feminismo y sustentabilidad. Como diseñador se desenvuelve entre el área de editorial y diseño de experiencia de usuario para plataformas digitales, así como para la investigación de procesos de diseño. Ha participado en proyectos de innovación social en diferentes países como México, Colombia y Brasil. Entre sus clientes y colaboraciones se encuentra el Centro de la Imagen, Foto México, Luchadoras MX, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Human Society International, Greenpeace México, Festival de Cine Docs MX, FIC UNAM, entre otros. Desde 2017 forma parte del clúster creativo Notrópica y actualmente cursa un máster en agroecología y sustentabilidad en la Universidad Internacional de Andalucía. Le damos ahora sí la súper bienvenida y bueno, pues puede empezar a compartir pantalla o a platicarnos de su experiencia. No, pues qué gusto, Mari. Muchísimas gracias por la invitación y pues también por la iniciativa, ¿no? Qué buena onda que pues la universidad tenga esta labor como pues sí, como de conectar egresados con recién egresados o quien está todavía estudiando. Yo creo que es una muy buena oportunidad pues como para intercambiar experiencias, ¿no? Y visiones o compartir pues cómo es que se desarrolla más el mundo profesional, ¿no? Que a veces es como lo que creo que pues casi no se habla mucho durante la carrera, ¿no? Y bueno, voy a compartir mi pantalla, pero yo les invitaría a que quien quiera pueda, pues, que prenda su camarita y así nos vemos las caras y esto pues se hace, pues como no tan impersonal, ¿no? Pero bueno, eso ya, por supuesto que es, libertad de cada quien. Oye, Mari, ¿cuánto tiempo tenemos? De 40 minutos a una hora más o menos y con tiempo para preguntas. Va, perfecto. Mm, Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Buenísimo. Pues no sé, estuve pensando mucho en qué hacer con esta ponencia y la verdad es que no sabía por dónde empezar, ¿no? O sea, como que me preguntaba si hablar como como de las cosas que a mí me gustan de diseño o de mi experiencia y pues no sé, me pareció creo que muy, al ver un poco también como mi portafolio, que por cierto no lo tengo hecho, ¿no? Eso es algo que recomendaría mucho que hagan su portafolio, que tengan sus portafolios actualizados. Pero bueno, el chiste es que decidí hacer esta presentación que lleva por nombre "Cómo hacer lo que te gusta y no morir o endeudarte en el intento", que es como una serie de, pues, insights, aprendizajes que yo he tenido como a lo largo de mi trayectoria profesional, que ahora haciendo cuentas, ¿no? Yo soy egresado de la licenciatura en diseño del 2007, entonces pues ya tengo más de 10 años
pues, de experiencia como diseñador y afortunadamente tengo que decir que pues, siempre he hecho diseño, ¿no? En todo este tiempo nunca me he quedado sin chamba, nunca, digo, sí han pasado como momentos duros, pero la verdad es que siempre me he dedicado a hacer diseño y sobre todo a hacer lo que me gusta, ¿no? Y entonces me gustaría como presentarles algunas experiencias, pues como con elementos importantes, ¿no? Que a mí me parece que pues nunca nadie te los dice, pero pues que ahí están y que forman parte como de hacer tu carrera profesional o, o tu carrera académica, ¿no? Según sea lo que cada quien diga. Ahí sí ven en pantalla, sí, 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 estamos viendo las imágenes. sí se ve, a ver, ahí se sigue viendo, sí, La pregunta, sí. va bonito. Bueno, pues este fue como mi primera chamba, que fue en un estudio que se llama Mandala, que es una agencia de innovación. Y lo interesante, más allá de lo que hice ahí, que fue pues un trabajo como muy interesante, fue cómo llegué a esa agencia. Y yo en 2006 o algo así me fui de movilidad a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, y ya pues donde menos te lo piensas, ¿no? Así de pronto fui a un concierto, pues así como de un grupo, ¿no? O sea, como que era como de música electroétnica, ¿no? Así como un lugar super hippie, ¿no? O sea, como en el que, pues sí, yo solamente como que iba con mis amigos y tal, y de pronto, como que el concepto era como que te sentabas en el piso, ¿no? Entonces había como silloncitos y tal, y de pronto llega un cuate y me pide un cojín para sentarse, entonces yo se lo paso, pero al hablar como que escucha mi acento mexicano y me dice, ah, tú eres mexicano, ¿no? Y pues ya resulta que este compa, el Ray, pues también es un amigo mexicano. Y ya en total que en el concierto pues nos pusimos a platicar, o sea, como que solo, o sea, como que yo le platiqué que estaba haciendo eh, pues un intercambio, ¿no? En la Universidad de Sao Paulo y que estudiaba diseño y tal. Y ya total como que nos hicimos buenos compas y me dijo, bueno, pues yo resulta que tengo un estudio de innovación en la Ciudad de México, entonces cuando regreses a México, pues búscame y veamos qué podemos hacer, ¿no? Y pues así fue, yo regresé a México, lo busqué y primero me aceptaron pues como que hice un intern, ¿no? Porque todavía estaba terminando la licenciatura, pero y ya después me quedé ahí trabajando un año. Este cuate se fue a vivir a la India, una cosa así, entonces me dejó su departamento en la Condesa. O sea, como que pasaron un montón de cosas bien afortunadas, ¿no? Así como, entonces como que yo solo estaba de movilidad en un concierto y de pronto conocí a alguien que me dio chamba regresando a México, ¿no? Entonces, eso fue como muy interesante. Y bueno, estos son algunos trabajos que hice ahí, que más, que pues era, y la verdad es que fue muy interesante como una primera experiencia laboral, porque ellos lo que desarrollan es investigación para desarrollo de productos y servicios. Entonces hacen investigación cualitativa, ¿no? O sea, no es investigación propiamente como de marketing, así como sino que más bien trabajan como pues con antropólogos, sociólogos, psicólogos, diseñadores, para desarrollar conceptos de productos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una buena experiencia como eh, pues sí, de una agencia. Y después de eso, creo que fue la única agencia en la que trabajé, pero bueno, ahorita ya les contaré más. Después, saliendo de la carrera, pues por diferentes motivos, y creo que es algo de lo que pues, se podrán dar cuenta quienes están estudiando la carrera de diseño, yo me vi muy como en desequilibrio con mis colegas diseñadores del campo profesional, ¿no? Como que de pronto el mundo profesional está hecho como para diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores multimedia, audiovisuales, textiles, etcétera.
y nuestra carrera está como para abarcar todos esos campos, ¿no? Entonces yo me sentía como que no terminaba de encajar, ¿no? O sea, como que siempre que yo mandaba mi currículum al inicio, como que me decían, bueno, pero ¿eres diseñador gráfico o eres diseñador industrial o qué, ¿no? Porque aparte el poco portafolio que yo tenía de la licenciatura, pues eran mis trabajos escolares, ¿no? Entonces, pues eso fue como interesante, ¿no? Como salir a como a un mundo laboral que no estaba como preparado para mi formación profesional, ¿no? Y eso pues de alguna manera fue bien duro, pero pues uno se las va ingeniando y pues naturalmente lo que agarré más chamba pues fue de diseño gráfico, ¿no? Que es como de lo que más hay, que es como de lo que también pues yo más desarrollé durante la carrera, ¿no? O sea, como que aunque tomé, por supuesto, pues eh, y hice pues todo lo que tiene que ver como con renders y 3D, pues la verdad es que lo que más tenía yo facilidad era para el diseño gráfico, ¿no? Entonces como que en mi mundo laboral, pues eso fue lo que empecé a hacer y estos son algunos carteles y también sí, casi como por el destino, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar con muchos clientes de cine, porque en ese momento yo tenía una novia que era productora de cine. Entonces, en una junta que yo la fui así como que a acompañar, de pronto yo la estaba esperando así como en la recepción así de la oficina, y de pronto sale y me dice, oye, pues estoy hablando aquí con el director y necesitan un diseñador. Y y pues tú eres diseñador, entonces quieres pasar de una vez a la junta, y pasé de una vez a la junta, y ya salí con chamba, ¿no? O sea, yo como que solo estaba acompañando a mi chica, y salí con chamba de diseño, ¿no? Entonces, por alguna razón, pues empecé a hacer diseño para cine documental principalmente. Estuve trabajando en el Festival de Cine Internacional de la Ciudad de México, que en ese momento era el DocDF, ahora DocsMX, ya les contaré más de esa experiencia. Y bueno, también como que en el camino me pasaron otras cosas, ¿no? Como que de pronto como que yo era el que no solo sabía hacer como que gráficos, sino también hacía video y hacía como museografía y escenografía. Y ya no tengo casi fotos, tengo mucho en mis discos duros, pero estas son unas fotos de una escenografía con videomapping que diseñé, ¿no? Como en esas épocas. Y fue como muy interesante porque fue como entrar en diálogo con escenógrafos, pero también como con el director de la obra, con quien produjo los audiovisuales, entonces fue como una chamba muy interesante, ¿no? Como que siento que a lo largo de mi trayectoria profesional, esta formación híbrida, ¿no? De diseño me permitió como, pues sí, como desarrollarme en campos como muy eclécticos, ¿no? Como de hacer videomapping para una obra de teatro. Pero fue una experiencia bien interesante porque me llevaron de gira por todo el país, o sea, como que fuimos a teatros de Guadalajara, de Puebla, de Veracruz. Entonces fue como una pequeña participación que tuve en el teatro, ¿no? Y pues eso atravesado por un montón de cosas de trabajo de diseño gráfico, ¿no? O sea, que como que si el logo de una barbería local, que si el logo de las hamburguesas de unos amigos, que si el cliente de los bancos, ¿no? Como, pues sí, como la talacha de ser diseñador en México, ¿no? Entonces, como que yo me di cuenta de que me costaba mucho trabajo encontrar trabajos que fueran hechos como para mí diseñador integral, ¿no? O sea, como que simplemente no hay ese puesto de trabajo, ¿no? O sea, como que el mercado no lo tiene previsto y no, y pues sí, o sea, no, realmente era muy difícil de encontrar trabajo como de eso que yo tenía una visión de querer hacer, ¿no? De un diseño como más sistémico y demás. Pero pues como que pues la chamba pues se necesita, o sea, uno necesita pagar la renta y tal, entonces pues un poco hecho de todo, ¿no? Sobre todo de gráfico. Y luego pues un poco también eso empezó como a girar, ¿no? O sea, como estaba trabajando en el entorno del Festival de Cine, como que empecé a conocer mucha gente
pues directores de cine, productores vinculados a problemas ambientales, etcétera. Y ahí uno de ellos me jaló a este proyecto que se llama Limpia Guerrero, que fue un proyecto de limpieza de playas a través de la Semarnat, que consiste básicamente en hacer jornadas de limpia en las cuales las personas de la comunidad, mediante algunas técnicas, van, pues sí, limpiando tal cual literal las playas, ¿no? Como de los residuos sólidos más grandes, y después llegan unos limpiadores más especializados, ¿no? Y catalogan también pues los tipos de contaminantes, y la verdad es que fue un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Como de, también como de aprender un poco, pues como de gestión social, ¿no? En las comunidades y de cómo, yo por ejemplo, en ese momento, pues yo lo que hacía era el diseño gráfico, ¿no? Pero ya desde mi visión de diseño gráfico yo empezaba ya como a tocar otras cosas, ¿no? Entonces yo hacía, por ejemplo, los manuales que se les daban a los voluntarios, hacía las playeras, las gorras, ¿no? Las infografías, o sea, como que hacía un poco de todo, pero pues ya estaba más en contacto con algo que me gustaba, ¿no? Como de estar en campo y estar con gente y recogiendo basura ahí en la playa, o sea, como que eso ya me llenaba más el corazón, ¿no? Y entonces, pues poco a poco como que empecé a vincularme con más personas, ¿no? Y creo que aquí es algo de lo que, pues que no mucho, no se dice mucho, ¿no? Que eh, hay mucho de relaciones públicas en el oficio, ¿no? Sobre todo cuando no quieres hacer una carrera dentro de una institución académica. Bueno, yo creo que relaciones públicas hay en todos lados, ¿no? Pero cuando no, digamos, no estás, cuando estás en el mundo del freelance, ¿no? Que es en lo que yo he estado muchos años, pues necesitas muchas relaciones públicas, necesitas conocer a gente, ¿no? Y yo eso me doy cuenta ahora a lo largo de los años, ¿no? Si alguien me hubiera dicho como cultiva tus relaciones públicas hace 10 años, no se me hubiera ocurrido que eso era importante, ¿no? Pero la verdad es que yo desde hace como 5 o 6 años no me falta trabajo de freelance, ¿no? Y todo me llega solo por recomendación, o sea, de gente que me recomienda con otra gente. Mi portafolio no está actualizado, ¿no? O sea, como que a veces hay gente que me llega y me dicen, oye, es que me recomendaron mucho contigo, mándame tu portafolio, ¿no? Y yo no tengo portafolio actualizado, ¿no? Entonces, o sea, yo he tenido chambas que me dan voto de fe, como de, bueno, si te recomendó tal, yo estoy seguro de que puedes hacer esto, ¿no? O si tú hiciste tal trabajo, ¿no? O sea, tal publicación, tal página web, tal libro, estoy seguro de que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo me he servido más de las relaciones públicas que del mismo portafolio, ¿no? Del currículum. Y eso habla mucho de cómo se mueve el mercado laboral, sobre todo el freelanceo o de quienes dirigimos estudios de diseño, ¿no? Y este fue muy interesante porque yo justo tenía unos muy buenos amigos de Visitecas, que de pronto una de ellas empezó a trabajar en Greenpeace y de pronto como que ella conocía mi perfil, ¿no? Como que yo era como que un diseñador que hacía de pronto cosas de industrial y que de pronto hacía cosas de videomapping. Y digamos, es una amiga que me conoce bien y que entonces cuando surgió una necesidad de hacer un proyecto integral en Greenpeace, como que dijo, pues llamemos a Eduardo, ¿no? Y ya total que me llamaron y ellos tenían la intención de hacer una intervención, como unos módulos, eh, para hacer intervenciones en el espacio público con el tema de movilidad, ¿no? En particular como en la disminución del uso de los coches. Y entonces con otro amigo arquitecto diseñamos estos módulos que se montaban en diferentes partes de la ciudad y que adentro aparte tenían como juegos, ¿no? O sea, como que tenían, eh, o sea, como que tenían unas actividades para niños, pero tenían otras como por ejemplo, se instaló en el Canal Nacional y se utilizó para hacer unas jornadas como de diseño participativo para cuidar el canal, ¿no? Entonces, como que fue muy interesante porque de pronto ya estaba haciendo proyectos integrales, ¿no? En los que había diseño industrial, pero también generación de espacios,
y había una cosa como de museografía, al tener que hacer recorridos con contenidos específicos y además utilizando como materiales orgánicos, yo qué sé, o sea, como que fue un proyecto muy interesante, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta pues que sencillamente la gente no buscaba proyectos así, ¿no? O sea, como que uno un poco al llegar con el cliente, o sea, de hecho cuando Greenpeace nos dio el brief, pues no se esperaba esto, ¿no? O sea, como que de alguna manera nosotros como que aprovechamos el presupuesto para exprimirlo lo más posible y como que queremos hacer todo, ¿no? O sea, queremos hacer volumen y queremos hacer árbol participativo y o sea, como que entonces un poco también creo que la cosa va como de tener buenas relaciones públicas, pero también como de, de, de tener una cosa como de pedagogía del cliente, ¿no? O sea, como que nos quejamos mucho de los clientes, pero yo creo que tenemos mucho que enseñarles. Y si les sabes vender el proyecto y se alcanzan las metas que ellos quieren con los presupuestos que tienen y demás, puede haber muchos campos como de flexibilidad en los cuales tú terminas haciendo lo que te gusta, ¿no? O lo que tú harías para un proyecto así, ¿no? Pero bueno, ese fue el caso de Greenpeace. Y después les quisiera hablar de esta experiencia que fue casi de diseño gráfico, pero que a mí me abrió muchas puertas, ¿no? Y me enseñó mucho como como que yo ahí aprendí a trabajar, ¿no? O sea, como que estuve casi 7 años en el DocDF y esta es la imagen cuando yo la recibí, ¿no? Entonces, digamos, esa chamba que yo tomé por una chica, Orek chica, por supuesto que en ese momento así como que yo estaba ahí solo pasando, eh, pues fue precisamente esta, ¿no? Del DocDF, y ya pues me dieron todos estos artes y a mí me tocó un poco como transformarlo, ¿no? Entonces, eh, algo que fue muy afortunado de ese proyecto es que a mí me permitió como explorar gráficamente muchos estilos, ¿no? Como que fue un lugar donde yo tenía como una libertad creativa, pero al mismo tiempo tenía que producir mucho, ¿no? O sea, se producían programas de manos, catálogos, flyers, playeras, boletos. Algo bonito, por ejemplo, de esta experiencia es que diseñé un boleto del metro. Entonces, un boleto del metro tiene mi diseño, ¿no? Entonces, eso es como súper bonito. Por ahí lo debo tener, así, me gustaría enseñárselo, pero pues, es un boletito del metro, así, y se hizo un tiraje choncho, así, del tiraje de los boletos del metro, ¿no? No sé cuántos sean, 1,000, 10,000, o sea, 50,000, no sé. Pero entonces se exigían unos volúmenes de diseño pues, muy importantes, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tenía como libertad creativa, también como que aprendía eh, pues cosas que luego no te enseñan, ¿no? Que nadie te dice. Pero a trabajar con carpetas bien organizadas, con nombres bien identificables los documentos, hacer respaldos en discos duros, eh, sí, pues, o sea, ese tipo de cositas que parecerían como, eh, pues que cualquiera diría como, bueno, pero pues eso qué, ¿no? Como que organizar bien las carpetas o trabajar tus archivos en capas, pues eso qué, ¿no? Pero cuando estás en una agencia de otros 30 diseñadores, ¿no? O en un festival de cine que son 5 diseñadores y 120 ítems por producir y que de esos 120, 100 son de impresión y aparte se van en varias capas porque son serigrafías y, ¿sabes? O sea, esos pequeños detalles como de trabajar, de tener tu línea de producción bien hecha, conocer bien tus archivos, tener en alta resolución tus cosas, neta que pueden hacer la diferencia. Y pues al final el festival cambió de nombre de DocsDF a DocsMX por el cambio del nombre de la ciudad y pues me tocó hacer el rediseño del logotipo. Entonces, este pasado es el logotipo, es el logotipo pasado, del charrito, ¿no? Que pues correspondía a otra época, ¿no? A otra época gráfica, ¿no? Solamente
pues sí, es como otro estilo, ¿no? O sea, aquí el festival ya tenía 12 años, ¿no? Entonces, ya el momento gráfico en el que había empezado había cambiado, los códigos visuales que se utilizaban hace 10 años, pues ya no eran los mismos, ¿no? O sea, como que ya era una década de diferencia, ¿no? Del inicio del festival a su remodelación más, pues, estructural, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de un logotipo. Entonces, aquí yo diseñé precisamente este logotipo y pues ya unos lo vieron muy afortunado, otros lo vieron muy desafortunado, pero pues a veces es como, yo me quedé muy satisfecho, sobre todo porque hice un proceso como de design thinking para el desarrollo de la imagen, ¿no? Entonces, como que involucré a los directores, a gente que se dedicaba a hacer las proyecciones, a otros directores de cine, o sea, como que recabamos información como de diferentes actores y estuvieron presentes en el desarrollo de la imagen, ¿no? Entonces fue como muy interesante que finalmente el diseño no surgiera de una inspiración mía solo porque era una idea, sino que había surgido realmente de estarle preguntando a la gente qué, pues, qué quería y qué se imaginaba y así, ¿no? Y este póster en particular pues fue muy especial porque pues fue el del 2017, que aparte pues veníamos del sismo, y a mí se me ocurrió pedirle esta foto a Francisco Mata, que había sido mi profe en la UAM, para el cartel. Y yo le dije, bueno, pues y aparte pues lo vamos a pintar, porque la foto vio es en blanco y negro, ¿no? Y ya me dijo que sí, con mucho gusto, entonces nos dio los derechos de la foto, de esta entre otras, pero fue como, pues como muy interesante, ¿no? Como poder recurrir a un fotógrafo y que te ceda su foto, ¿no? Y bueno, aquí son como algunas aplicaciones de diseño, esa foto también es suya, pero creo que al final algo muy bonito fue como, de esa chamba fue como, como que tu diseño lo termine usando todo el mundo, ¿no? O sea, como que se hagan playeras, que se hagan banderas, que la gente se lo ponga, que lo use, o sea, como que, o sea, eso me pareció muy rico, ¿no? O sea, de esa experiencia como ver tu diseño vivo, ¿no? O sea, como, aun cuando no es lo que yo quería, ¿no? O sea, yo no quería ser gráfico y ahí llevaba ya pues, varios años siendo gráfico, pero creo que tenía una satisfacción por eso, ¿no? O sea, como de ver que mi trabajo estaba como, pues sí, como activo, ¿no? Como que estaba siendo como, que estaba siendo como apropiado por una cierta comunidad, pues a mí eso me llenaba enormemente, ¿no? Entonces, eh, ese luego son el tipo de cosas que tampoco te dicen en la carrera, ¿no? Como que no solo importa como el producto de diseño que entregas, sino como qué produces en la gente, ¿no? Y si la gente se lo apropia o no, y si les gusta, o sea, como, porque eso es lo que termina dando la satisfacción, la verdad. Así, y luego de esto, pues ya llevaba varios años pues, de freelance, entonces decidí formar un estudio de diseño que se llamaba Tesla Studio, que ahorita tengo todo en discos duros, entonces no me dio oportunidad de sacar el logo y enseñárselos, pero empezamos haciendo muchos sitios web, ¿no? Hacíamos muchos sitios web y aquí la moraleja es que pues no resultó exitoso, ¿no? O sea, como que me alié con un compañero que yo creía que era muy bueno y pues, resultó que no tanto, ¿no? Porque pues llegaba, por ejemplo, a trabajar a las 12 del día o a la 1 a la oficina, ¿no? Entonces, como que yo tenía como un sueño platónico de lo que implica tener un estudio en el cual pues yo solo lo había vivido como alguien que trabaja no como jefe, ¿no? Sino como empleado. Entonces, pues uno siempre que llega, pues está tu pues no sé, tu compu así bien puestecita y el cafecito ya hecho y el piso limpio, ¿no? Y cuando uno sostiene un estudio te das cuenta de lo que significa eso, ¿no? O sea, desde pagar la renta, pelearte con la señora de limpieza porque ya mojó los cables del no sé qué, de la impresora, y con el socio que llega a trabajar a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, como que mi sueño platónico de agencia, de tener un estudio, pues de pronto era como una pesadilla, ¿no? O sea, como que era mantener a otras personas, pagar la renta,
Y pues sí, como esas cosas tampoco nadie te cuenta, ¿no? O sea, como que pensamos que es muy fácil, pero o sea, el trabajo de gestión, de hacer gestión de equipos, pues es muy, no, no es tan romántico como pareciera, ¿no? O sea, está como más atravesado por cuestiones administrativas, por cuestiones de liderazgo, de trato personal, o sea, como de gestión de recursos humanos, o sea, es como, eh, pues fue muy interesante, ¿no? Fracasó, no nos peleamos, seguimos siendo amigos, pero pues disolvimos la sociedad, le quedamos mal así a varios clientes, debíamos lana, terminamos de pagar la renta como un año después de que nos fuimos del hogar, o sea, como, pues una cosa así, pues terrible, ¿no? O sea, como muy, como que se me ponchó el globito del, del, de la idea de romántica de tener un estudio de diseño, ¿no? Ay, ahorita como que viendo así mi portafolio me encontré que me pareció muy interesante, que yo tengo carpetas y carpetas de cotizaciones, ¿sabes? O sea, pero carpetas, o sea, por años. Entonces me parecía muy interesante, como que de pronto dije, wow, o sea, verdaderamente algo de lo que más he hecho como diseñador es cotizar, o sea, que he cotizado no sé cuántas veces, así. Esta es solo una pequeña muestra que algo me encontré, pero les aseguro que tengo más carpetas así de cotización con fecha, cliente, el ajuste, que súbele, no, que no me alcance, entonces bájale, ¿no? O sea, como que esa es otra cosa que no se dice mucho, ¿no? Como el cómo negociar los proyectos, ¿no? O sea, ya deja tú cómo cobrar, ¿no? O sea, que yo creo que da para un tema de conferencia o para una tesis, pero cómo negociar, o sea, ya es una cosa como también que nadie te dice, ¿no? Y yo algo que les recomendaría es como tengan muy claro como cuánto vale su trabajo y cuánto estarían dispuestos a trabajar por un proyecto, establezcan límites, hagan acuerdos por escrito. Si no son contratos, así digamos como de abogado y así, pues por lo menos algunas cláusulas que en su cotización pues den certeza de hasta dónde llegan sus servicios, eh, tiempos, ¿no? O sea, como, porque de verdad, a veces este tipo de cosas son las que hacen la diferencia, ¿no? O sea, son las que hacen la diferencia no solamente en el éxito de una chamba, sino que te vuelvan a llamar o que te recomienden, ¿no? O de que el cliente esté satisfecho, ¿no? Y también que nuestro trabajo, a mí me ha pasado, ¿no? Que por querer tomar la chamba, me pagan mal y es una chamba que se alarga por meses, ¿no? Entonces, una chamba que tú creías que pues, podías cobrar poquito, porque bueno, pues es el amigo de un amigo, no sé qué, y pum, terminas trabajando 6 meses en eso, ¿no? Entonces, pues ya tienes que poner de tu bolsillo para estar ahí sacando horas extras, ¿no? Para hacer los cambios. Y eso la verdad es que se arregla en las cotizaciones, ¿no? O sea, presentando tu costo, tus condiciones de trabajo, tus tiempos, ¿no? O sea, como teniendo muy claro eso. Y también yo creo que si todos lo empezamos a hacer cada vez más, el mundo sería un lugar más hermoso para los diseñadores, porque los clientes poco a poco estarían más acostumbrados a eso, ¿no? A que no ellos tengan tanto el control del proyecto, sino que los diseñadores tengamos también pues cierto control sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante esta foto de mis tarjetas de cotizaciones. Y ya, total que después de que tronó mi estudio, pues yo estaba buscando una chamba fija, ¿no? O sea, como que tenía años de estar de freelance, tuve mi estudio, me fue mal. Entonces yo busqué chamba fija y por alguna razón muy afortunada, y así de lo que son las cosas, resulta que había un chat de morras en el cine, algo así, o de morras activistas, o una cosa así, ¿no? Y ahí estaban varias amigas, ¿no? Y de pronto alguien posteó como un trabajo como de, se solicita diseñador con experiencia multidisciplinaria, no sé qué, ¿no? Y entonces tres amigas del mismo chat vieron la misma publicación y me la mandaron.
Entonces como que me dicen, o sea, como que ya la chamba estaba hecha para mí, ¿no? Fue la única vez que me llegó una chamba así como, oh, esto está hecho para ti, ¿no? Y resulta que pues era en el Museo del Perfume, que es un emprendimiento, una iniciativa privada que están queriendo hacer un museo del perfume en la calle de Tacuba, en una casona muy grande, enfrente de la casa de Maximiliano, así, ya saben, un casonón así en Tacuba. Y algo que fue muy interesante es que como que la necesidad era alguien de diseño o alguien que coordinara el equipo creativo. Porque por un lado teníamos que hacer museografía, pero se tenía que hacer también producción audiovisual y como había cosas de realidad aumentada, ¿no? Y como un museo pues de generación 3.0, pues era como una cosa muy tecnológica, de diseño industrial, entonces como que se necesitaba alguien que aprendiera como, que pudiera hablar como los lenguajes como de todos los especialistas, ¿no? Y un poco eso es yo lo que empecé a hacer en los últimos años, o sea, como que yo era el que podía ser capaz de hablar no solamente con el programador y el diseñador industrial y el equipo de diseñadores gráficos, sino también con el cliente, ¿no? Entonces creo que al tener como un lenguaje de diseño tan amplio, el que vemos en esta carrera, pues a mí me permitió como hablar el lenguaje de diferentes disciplinas del diseño, ¿no? Como entender muy bien cuáles son los procesos del industrial, entender las implicaciones de la programación y el desarrollo, pero también al mismo tiempo los que tienen que ver como con investigación de diseño, ¿no? De atender a los insights y de atender a las necesidades del usuario. Entonces este trabajo fue como muy afortunado porque no solamente tenía un contrato por un año, un contrato fijo, cosa que yo no había tenido en ya muchos años, es decir, tenía una quincena, tenía vales de despensa, eso era genial, o sea, creo que, o sea, de lo mejor era eso, o sea, como que tenías como una seguridad en tu subsistencia, ¿no? O sea, ya para mí era como, wow, ¿no? O sea, para los que estábamos en el mundo de freelance, pues eso era como de otro mundo, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante esa experiencia, ¿no? Y desafortunadamente el proyecto pues está como que cooptado ahí por intereses económicos y demás. Y un día así llegamos y nos desecharon todo el proyecto, ¿no? Así, todo el proyecto museográfico de meses y meses, lo desecharon y pues ya como que yo me harté y renuncié, ¿no? Como que dije, no es posible, no sé qué, y renuncié, o sea, como que, porque además, pues ya sospechado, ¿no? Que había como lavado de dinero en ese lugar, algo así, porque resulta que solo como que contrataban gente para que hiciera proyectos y luego los tiraban, solo para que los volvieran a hacer y como tenía a la gente contratada solo para pagarles o algo así. Muy raro, ¿no? Entonces como que, pues ya como que no me dio buena espina tampoco trabajar en un lugar así. Y, y de ahí entré a trabajar, como venía un poco también pues de la onda museos, eh, una amiga me invitó a trabajar al Centro de la Imagen. Y esta fue una experiencia también muy afortunada porque justo la directora estaba buscando un coordinador de comunicación en un momento en el que le quería dar un giro a la estrategia, ¿no? Entonces, como que la gente que hacía comunicación, pues lo que hacía era prensa, ¿no? O sea, como prensa y ya. Y de pronto lo que yo llegué a hacer fue como a unir el departamento de diseño con el departamento de comunicación, redes sociales, prensa, museografía, como para hacer algo coherente, ¿no? Y decir como, o sea, la imagen del museo es esta, ¿no? Y estuve ahí 2 años, fue una experiencia muy interesante porque además pude trabajar como para el gobierno federal en la 4T, ¿no? Lo cual tiene sus implicaciones también, como burocráticas y demás. Pero fue una experiencia muy interesante, ¿no? Que me permitió hacer proyectos con la foto del mural este que se ve, fue de Magallanes, que hizo precisamente una intervención ahí que se llamó La Imagen Invisible, y el de la derecha es de Rodrigo Moya, un fotógrafo de los más importantes vivos en toda Latinoamérica. Entonces, como que fue como muy divertido, ¿no? O sea, como trabajar en el ámbito de la fotografía y conocer eh,
pues sí, como que trabajar directo como con fotógrafos y poder estar como metido en la museografía, pero también estar metido en la estrategia de redes y en la estrategia de las publicaciones editoriales. Y, y pues sí, o sea, como que un poco empecé a encontrar como lugares donde podía como que ejercer esta visión más integral de manera más natural, ¿no? Entonces, como que mi camino como profesionista, pues ha sido un poco ese, ¿no? Como de tener chamba un poco de lo que hay, ¿no? Como de gráfico y de hacer logos para lo que se deje, ¿no? Para la taquería, yo qué sé. Y a poco encontrar como un nicho pues sí, de trabajo, ¿no? Como en lo que a mí me gusta. Y pues ya, finalmente, eh, pues llevo como 2 años teniendo un estudio que se llama Notrópica. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, todavía. Ah, buenísimo. En el cual hacemos sobre todo diseño web y, pues insisto, aquí todos los clientes nos han caído de amigos conocidos, y por ejemplo fue una campaña que hicimos para sustituir el uso de carne en comedores industriales y escolares. Entonces, como que hicimos como una campaña que busca que, por ejemplo, comedores de escuelas, comedores de corporativos, de reclusorios, reduzcan su consumo de carne mediante la implementación de ingredientes vegetales, ¿no? Entonces, pues fue como muy chida esa experiencia porque fue también como trabajar pues con chefs, como con las recetas, ¿no? Pero también como con las necesidades, como que encontrarle el punto de interés al cliente, a los comedores, ¿no? Y eso me llevó también a trabajar otras cosas como de, por ejemplo, Farms Initiative, que es para mejorar las condiciones pues, de trato animal en las granjas, o sea, pues sí, en los proveedores de, de productos animales para la industria restaurantera. Y eso por mencionar algunos, ¿no? Pero entonces como que yo me empecé a vincular cada vez más como con temas que me interesan, que son como el medio ambiente o los derechos humanos, ¿no? Y de pronto también empezamos a trabajar mucho con organizaciones feministas, que eso fue como muy loco, porque yo una vez, llevando a un amigo que estaba de viaje de Guatemala por unos mezcales, me dice, ah, pues va a venir una amiga. Entonces llega a los mezcales y echando unos mezcales me hago amigo de esta amiga, que resulta que tiene una organización feminista, hacemos un primer trabajo y de ahí como que nos empezó a recomendar como que con todas sus amigas, ¿no? Y también otra de mis socias, que también está como muy metida en el movimiento feminista, entonces de pronto terminamos trabajando como para muchas organizaciones, ¿no? Y bueno, esta es una página que hicimos como para como una asociación de colectivos latinoamericanas, y luego hemos hecho también como campañas pues sí, de derechos reproductivos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo me ubico más en la gestión, ¿no? O sea, como que trabajamos mucho por ejemplo, este es muy bonito, que lo acabamos de hacer para Fondo Semillas. Por ejemplo, toda la ilustración la hizo una chica y entonces yo me encargué más como de coordinar la parte de la gente que hizo el storytelling, ¿no? Como algo que le llamamos scrollytelling, con la ilustradora, pero también con pues, la gente que hace ay, como que carga muy lento, pero pues ahí se va viendo, así les puedo pasar links muy bonitos, como una historieta, ¿no? Entonces como que empezamos pues eso, como que de pronto en el estudio, que es el nuevo estudio que tengo desde hace 2 años, que le llamamos más como un clúster, ¿no? Ya no es tanto como un estudio, es más como un clúster, pues de pronto nos dimos cuenta que estábamos ayudando a organizaciones a contar historias importantes, a contarlas de mejor manera, a contarlas de manera más clara, a acercar a sus públicos,
a conseguir más fondeadores, a, pues sí, un poco como ser aliados de diseño y comunicación de estas organizaciones, ¿no? Y, pero bueno, por ejemplo, es un reporte de los impactos de los extractivismos en América Latina durante la pandemia de COVID, ¿no? O sea, cómo durante la pandemia pues los proyectos extractivistas no pararon, ¿no? Entonces las poblaciones que de por sí estaban pues marginizadas por estas actividades, pues se vieron todavía más afectadas, ¿no? Entonces es como una investigación que desarrolló el Fondo de Acción Urgente, que tiene su sede en Colombia, eh, y pues nosotros nos encargamos de pues, como hacer la campaña de difusión, ¿no? Pero aquí, insisto, ya mi papel ya fue como mucho más como de gestor, ¿no? O sea, como de más de estar en contacto con el cliente, pero también conseguir a la ilustradora y transmitirle como todo lo que queríamos llegar, ¿no? Pero al mismo tiempo como que procesar los datos para decir, bueno, esto es más relevante que esto, ¿no? Y entonces, pues un poco, es como lo último que he hecho en los últimos años, y ya como para ir cerrando, como en la actualización más reciente, es que, pues sí, yo de pronto hace como 4 años me di cuenta de que pues me encanta la comida, me encanta la alimentación, y, y que los procesos o sea, como que el ámbito de diseño que me gustaría explotar es ese, ¿no? Entonces empecé a hacer proyectos como para por ejemplo, lo hice para una pizzería, ¿no? Que fue como el rediseño de concepto de una pizzería. Y, o sea, hice, por ejemplo, desde el diagnóstico, ¿no? Como, esta es la pizzería, y como un análisis de tendencias, como una estrategia para desarrollar el negocio desde las tendencias, las competencias y el mercado, o sea, como que entonces, como que me empecé no solo a salir un poco del diseño gráfico, ¿no? Sino también como una cosa más como diseño de desarrollo de experiencias o de productos. Y lo que me interesa más ahora, pues, es vincularme a la alimentación, ¿no? Entonces, luego me compré una cámara y empecé a hacer foto de comida, o sea, como que me metí a un diplomado de agroecología. Ahora estoy haciendo un máster en agroecología y producción sustentable de alimentos. Y el año pasado tomé una clase de food design, que es como una subdisciplina del diseño, en centro. Y fue muy interesante porque hicimos bueno, como parte de una de las clases, que fue pensamiento sistémico, hicimos un proyecto de investigación con un instituto de salud de Harvard para estudiar como los hábitos de las personas durante la pandemia, ¿no? Entonces como que entrevistamos a gente de todo el mundo y tal, para ver como insights, ¿no? Entonces yo lo que estudié fue como, bueno, como que mi planteamiento general fue como la pandemia como motor de innovación en prácticas alimentarias de la vida cotidiana. Entonces como que yo me di cuenta que la gente durante el encierro empezó a sembrar sus jitomates, o a cocinar más, o a tener más recetas, o a subir TikToks de cocina, etcétera. Y entonces yo me di cuenta que esta era una posibilidad de diseño, ¿no? O sea, que al trazar como que todas las rutas de los hábitos de las personas y como los nuevos insights, pues uno podría desarrollar no solamente como nuevos productos o servicios para este nicho de mercado como de gente que cocina en sus casas, sino también como para repensar el sistema el sistema alimentario, ¿no? Y entonces como que actualmente es en lo que estoy, ¿no? Actualmente ya como que mi investigación, por ejemplo, ahora del máster está enfocada en como las herramientas de diseño en el desarrollo de sistemas agroecológicos o sostenibles, ¿no? Entonces, lo que yo me empecé a dar cuenta es que hay mucho estudio sobre sistemas alimentarios. Yo me empecé a dar cuenta de que hay muchas herramientas de diseño que le podrían ser útiles a todos esos estudios, ¿no? No solamente desde el punto de vista de diseño gráfico, por supuesto, ¿no? Pero que tiene que ver como con el pensamiento de diseño, ¿no? O sea, como con el tipo de soluciones que se dan desde el diseño
son muy distintas desde las que se dan desde las ingenierías o que desde las que se dan desde la gestión de empresas, ¿no? No es casualidad que muchas de las grandes empresas en Estados Unidos y en Europa hoy en día tienen directores de diseño, ¿no? O sea, como que hay jefaturas de diseño como interno, ¿no? O sea, como que el diseño ya es una parte muy importante de la solución de cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Entonces yo en lo que estoy entrando ahorita, pues es pues sí, como en aplicar el pensamiento de diseño a resolver problemas del sistema alimentario. Y, y pues un poco eso es como en lo que estoy actualmente. Y es un poco el camino pues, de 14 años, ¿no? De ir de ser un freelance que hacía la chamba que le llegaba a ser un profesionista que pues, puede hacer lo que quiere, ¿no? Y tal vez algunos pensarían que, no sé, yo ahora que lo pienso, pues es demasiado tiempo, ¿no? Pero la verdad es que yo me lo he pasado muy bien en mi carrera, ¿no? O sea, como que nunca, o sea, siempre lo he disfrutado y he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Entonces yo les invitaría a que, por ejemplo, para cerrar, pues esta imagen, que es la invitación que le hice al cumpleaños pues, de una amiga, ¿no? Que me dijo, ay, pues tú que eres diseñador, hazme la invitación del cumpleaños de Pía, ¿no? Pero dice que le pongas gatitos, y que le pongas emojis, y que le pongas ta, ta, ta. Y entonces ahí me tienes pues, haciendo la invitación. Y pues no sé, a mí me pareció muy significativo porque creo que eh, pues depende qué definamos como éxito, ¿no? Como profesionales. Eh, yo creo que para muchos, ¿no? O sea, el éxito tal vez esté como en ser reconocidos o en tener como mucha lana o tener como estudios que facturen miles de millones de pesos, ¿no? Al año, yo qué sé. Y de pronto, pues, yo me he dado cuenta que también tiene que ver como con prestar el servicio de mis habilidades a mi comunidad, ¿no? Y como generar un impacto positivo en las esferas que me rodean, ¿no? Y un poco para mí el éxito se ha vuelto eso, ¿no? Como en ayudar a otras personas a comunicar sus campañas de medio ambiente de manera más efectivo o sumar a todo el movimiento feminista de alguna manera o estar como en este activismo como por los derechos de los animales o del uso del espacio público con lo de Greenpeace, o sea, como que todas esas pequeñas, como que para mí contribuir a esas pequeñas luchas es como lo que me trae gran satisfacción, ¿no? Entonces, con esta imagen, como que yo sentía que se resumía a eso, ¿no? Como de, pues sí, como de diseñadores, como poner el servicio de nuestros talentos, ¿no? De lo que nos gusta hacer al servicio de nuestras comunidades. Y creo que en función de eso, la verdad es que no tendrían por qué preocuparse porque pues vivimos en un país con un potencial de transformación muy importante, ¿no? Con una actividad económica, pues que también ahí está. Entonces yo creo que siempre que uno como que cultive su trabajo, ¿no? Y cultive bien como las relaciones y los clientes, como que entregue buenas chambas y demás. La verdad es que yo creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Y también un poco a lo que, pues no sé, como algo que yo les quería compartir, es que como que quien quiera salirse como de la idea de salir de la carrera y entrar a una agencia, pues hay un montón de posibilidades, ¿no? O sea, neta que hay un montón de posibilidades. O sea lo que te guste, o sea, si te gusta la onda gamer o te gusta la onda de fútbol o de hacer diseño de coches o de ropa o lo que sea, o sea, o te gusta la onda como de anime, o sea, sea lo que sea, hay un nicho de mercado para eso, ¿no? Y hay personas que están trabajando en eso, entonces vean quiénes son, consigan sus teléfonos, mándenle sus currículums, vayan a sus fiestas, o sea, vayan a las presentaciones de los libros, vayan a las ferias, relaciónense con esas gentes, o sea, vean qué les funcionó, o sea, cómo llegaron ahí,
hagan prototipos de eso que quieren hacer, ¿no? Como, o sea, hagan proyectos ficticios de cosas, de sus proyectos ideales, háganlos, ¿no? Y muéstrenlos como portafolios. Eh, o sea, de verdad que yo creo que hay como mucha oportunidad de vincularse al campo profesional que quieran, así, o sea, es como, yo diría casi que no hay límites, ¿no? O sea, creo que, como les decía al inicio, ¿no? Como teniendo como contactos y como que saliéndose de esta idea de solo pedir chamba, sino como de también hacerse su propia chamba, pues hay como un montón de posibilidades para hacer el tipo de diseño que uno quiera, desde el lugar de donde quiera. Yo creo que en mi experiencia de estos de más de 10 años, yo estoy seguro de que hay mucho lugar para diseñadores como bien preparados en todos los campos, ¿no? O sea, en lo que te guste, o sea, medio ambiente, entretenimiento, redes sociales, tecnología. Hay mucho campo, pero hay que, o sea, como que la manera de entrar ahí, a veces no sabemos cómo, ¿no? Pero yo les diría que un punto clave es como conozcan a la gente que está haciendo eso que ustedes quieren hacer, ¿no? O sea, como acérquense a ellos. A veces, cuando uno menos lo piensa, te responden un correo, te regresan una llamada, y ahí empieza como una pequeña aventura, ¿no? De ahí surge otro y otro y otro, y cuando ves ya estás dibujando cómics, ¿no? Que es lo que querías, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues como, pues sí, como invitarlos a eso y que sepan que a pesar de que no es fácil, pues hay como muchas oportunidades, ¿no? Y que, pues que se atrevan como a eso, ¿no? Como a seguir lo que, como que les gusta hacer, porque para mí, sinceramente, eso es como lo más satisfactorio de ser diseñador, ¿no? Como poder ver que las personas se apropian de tu diseño, que tu diseño tiene un impacto social, o sea, como que esas satisfacciones así como que, pues yo siento que son las que valen la pena, ¿no? Al final del camino. Pero bueno, ya me pasé un poquito de la hora, entonces, eh, No te preocupes, ¿tú muchísimas crees que gracias, tengo mucho Lalo. más? Yo creo que ya es básicamente todo lo que quería compartir. Excelente. Pues muchas felicidades, muchas gracias por estar acá. A los que están presentes, pues pueden levantar la manita o hacer sus preguntas. Si alguien tiene ya preparada una por ahí, adelante. Y si no, bueno, pues te voy haciendo yo una de las que tengo aquí anotadas. ¿Cuál fue ese momento que te detonó el querer ingresar a una maestría? O sea, ¿por qué? O sea, sí nos platicaste un poco que por la alimentación y eso, pero ¿qué te movió a hacer la maestría? Yo me di, la verdad, por el papelito, Ujú. ¿Por qué? y, o sea, por el documento. Suena gacho, pero es tan claro como eso, ¿eh? De pronto yo me di cuenta que yo había acumulado mucha experiencia en cosas de sustentabilidad y que están en mi currículum, pero como que mi título no lo dice, ¿no? O sea, como que mi título general no lo dice. O sea, como que si yo ahorita voy y busco chamba ya de entrar como en diseño de sistemas alimentarios, es como, bueno, pero tú lo que has hecho por 10 años es diseño gráfico y de páginas web y de campañas de comunicación, o sea, como de qué me hablas, ¿no? Y a pesar que desde el activismo como que tengo más experiencia haciendo otras cosas, o sea, como que he organizado redes de consumo, he hecho mapeos colaborativos, o sea, como que he acompañado otros proyectos también como de startup en esos temas y demás, pues me di cuenta de que como que mi currículum no lo dice, ¿no? Entonces, pues claro que tengo un interés por estudiar, o sea, me encanta estudiar, claro que hay como una cosa muy bonita de saber más y de estar en la escuela, pero sí tiene un interés como profesional, ¿no? Como de sumar más a un currículum que me permita dedicarme cada vez más a lo que yo quiero, eh, pues con el respaldo, ¿no? Institucional de un estudio académico. Bien, muchas gracias. ¿Alguien por ahí tiene una pregunta que ya se le haya ocurrido, que tenga inquietud de los chicos que están estudiando la licenciatura, que sería buen momento para preguntar?
Bueno, tenemos un comentario en el chat de Yesenia que le ha encantado mucho tu trabajo y que comprende que no es de poco tiempo, pero muchas felicidades. Yo quería pedirte el link de la página que compartiste porque está preciosa. Ah, eso es muy bonito. Ahí se los mando aquí al chat. Ujú, por favor. Bueno, eso también lo vamos a compartir en una hoja de recursos que se va a dar el día de mañana al final de las pláticas. Se va a mandar por correo y se va a compartir también en los grupos para que tengan ahí todos los enlaces que nos comparten los invitados. Pregunta de Yesenia, ¿cómo sales del bloqueo creativo? Con trabajo. O sea, es como, creo que trabajando. O sea, creo que existe la idea romántica como que que la creatividad es como algo que llega, ¿no? O que está como en el aire, pero si bien es cierto, ¿no? O sea, hay buena parte de la inspiración que viene como del feeling, ¿no? Y como yo diría como de estar como conectados también como con tus posibilidades, ¿no? Como con tus talentos, como con tus ideas de a dónde quieres llegar, pero también tiene mucho como de metodología, ¿no? O sea, como que sí eh, pues hay un montón de metodologías creativas, ¿no? O sea, como desde las clásicas de lluvia de ideas, el juego de los sombreros, hacer fodas, pero por ejemplo, algo que nos sirve mucho eh, es platicar. O sea, platicar es una de las habilidades que el ser humano ha hecho por toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces a todos nos encanta platicar. Entonces yo con los equipos creativos siempre como que platicar, así sin llegar sin querer buscar la idea en ese momento. Me acuerdo de un artículo que vi así en Pijamas o una cosa así, de que los persas tomaban decisiones eh, en estadio de ebriedad, pero también en estadio de sobriedad, como que se echaban sus pedas y ahí dialogaban, y al siguiente día ya crudos, sobrios, como que ya exploraban esas opciones y ya tomaban la decisión final ya sobrios, ¿no? Pero el chiste es que había un ejercicio de diálogo, entonces, no sé, yo te diría como que recurras a metodologías creativas, pero como que también lo socialices, ¿no? O sea, como que lo platiques con un amigo, una amiga, o con el mismo cliente, o sea, como que hagas sesiones, eso hacemos mucho con clientes, como que les hacemos preguntas random si nos terminan contando anécdotas del proyecto y tal, y justo de esas anécdotas es de donde sale así como la magia que dices como, ah, ese es el copy, ¿no? O ese es el hashtag, o ese es la imagen, ta, ta, ta. Entonces, una sería esa como recurrir a las metodologías, que es como, pues sí, trabajo, ¿no? Como de bocetar, rehacer, probar con otro material, etcétera. Y otra sería eso, como socializarlo, ¿sabes? Como a veces siento que cuando está solo en nuestras cabezas, como que es difícil verlo, pero en cuanto lo empiezas a rebotar con otras personas, como que se empieza como que lo que tiene sentido toma mayor sentido, lo que es así como absurdo ya se vuelve como lo desechas y así, ¿no? Entonces, esos son algunos consejos que se me ocurren. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Otra pregunta? Todavía tenemos un ratito de tiempo. Ay, ya se me fue la que te iba a preguntar. ¿Qué era? Sí, si has tenido algún proyecto en el que no has querido entrarle, en el que has dicho, híjole, no, ¿por qué cuestiones? Una vez me entrevisté en el Reforma. Ese trabajo estaba muy chido, la verdad, porque era para una área interna de investigación y desarrollo del periódico Reforma. Entonces, lo que hacían ese equipo era desarrollar, por ejemplo, nuevas secciones o poner evaluación, cosas tan básicas como las tipografías, los colores, las tintas, etcétera. O sea, como que hacían investigación interna, ¿no? Del periódico. Y fue un proceso aparte como de 5 etapas, así como hice prueba, examen, me hicieron antidoping, me encueraron, o sea, todo así lo más riguroso del trabajo, de los trabajos más rigurosos.
Y ya de pronto llegué a la entrevista final y, y el último paso era como entrevistarme como con el jefe. Y ya, pues voy, me entrevisto y hubo dos cosas, ¿no? Uno es que él, el jefe, me sugirió que me cortara el pelo. Y yo en ese momento traía una mata así larga, ¿no? O sea, como larga. Y cuando, todavía cuando me lo dijo, como que yo dije, bueno, pues no me vendría mal un cambio, ¿no? O sea, como que bueno, todo bien, ¿no? Eso no me escandalizó todavía. Pero después salí de su oficina, pues un poco con el sinsabor de que me quería cortar el pelo, ¿no? Y de pronto veo lo que se iba a convertir mi lugar de trabajo y eran los cubículos de Reforma, ¿no? Unos cubículos color crema, con una iluminación espantosa, todo mundo ahí hizo como en sus cuadritos, así como con sus compus, ¿no? Así, horrible. Entonces, simplemente como de ver quién era mi jefe y de atravesar cuál iba a ser mi lugar de trabajo, como que yo dije, no, o sea, por más que sea la chamba bien pagada, con mejores condiciones laborales, pues no fui capaz de hacerlo, ¿no? O sea, como que yo creo que tal vez habrá quien hubiera dicho, no, pues sí, tómalo, o quien sí lo tomaría, o tampoco digo que esos trabajos estén mal, ¿no? O sea, como que también, pues, quien encuentra posibilidades de desarrollo en esos espacios está muy bien, ¿no? Pero yo simplemente de sentir ese feeling, cuando salí de las oficinas del Reforma, dije, no, mi madre, yo no voy a trabajar aquí. Y ya, esa fue una chamba que rechacé. Sí, y hay varios lugares así, entonces hay que tener como esta perspectiva, ¿no? De que, como dices, hay muchas alternativas saliendo de la universidad y bueno, si una de tus inquietudes ahorita de principio es como estar estable o ir buscando tu lugar, pues puede ser uno de esos, ¿no? Y si no, pues a buscar por lo que combine más con tu personalidad. De las preguntas que tú nos decías y que también está en los alumnos es si te mueres de hambre siendo diseñador, ¿da para vivir, da para darse sus lujos o es apenas sobreviviendo? Pues depende. Yo he tenido de todo, ¿no? O sea, he tenido muy buenas rachas de chamba en las que, pues sí, uno no se puede quejar, o sea, como que he viajado, ¿no? Como que he ahorrado, me he hecho de cosas, me compré una cámara, mi compu, o sea, como que sí, yo creo que sí, eh, sí hay, o sea, uno le puede ir muy bien, la verdad es que uno le puede ir muy bien. Y he tenido otras épocas en las que sí, o sea, como que una de las dificultades de ser freelance es que muchas veces te tardan en pagar, ¿no? Entonces hay veces que aunque tienes chamba, pues no te pagan porque simplemente la lana no cae por X o Y. Y pues sí, o sea, yo sí me acuerdo así una vez que, así que yo conté monedas, ¿sabes? Así que ya no tenía lana, o sea, como que junté moneditas así de varios lados, como de la alcancía, para irme a comer unos tacos de birria, me acuerdo todavía. Y ya, lo bueno es que al siguiente día ya me caía el pago, ¿no? Pero ya, o sea, de que yo llegué el último día ya así como, o sea, que no tenía para comer, pues, o sea, como que, o sea, de que junté 60 pesos en monedas, ¿sabes? Así para, ajá, para comer. Pero pues he tenido otros momentos en los que pues, he podido tener, pues que he podido tener empleados, que he podido pagar la renta de un estudio, entonces sí, yo creo que, eh, pues, yo he hecho muchas cosas mal también en mi carrera, ¿no? O sea, como que también yo les podría dedicar otra conferencia solo a todos mis errores, pero lo cierto es que o sea, que te puede ir muy bien. La verdad es que yo tengo un montón de colegas y pues, la verdad es que la mayoría somos independientes, todos vivimos de esto y pues, nos damos nuestros lujos también, o sea, como que, entonces sí, yo creo que sí hay buena oportunidad de desarrollarse. Muy bien. Eh, bueno, pues algunos ya se tuvieron que retirar, entonces pues vamos a ir cerrando. No sé si Enrique, Jimena, Efraín tienen alguna pregunta.
Sí, Enrique, adelante. Bueno, yo sobre todo tengo curiosidad de lo que estás aprendiendo, o bueno, de lo que aprendiste en centro, porque me interesa mucho esa parte de pensar en términos de sistemas, pero tal vez justo porque voy como muy temprano en la carrera, no sé mucho de eso. Entonces te quería preguntar como si tenías tips para analizar un proyecto, por ejemplo, porque ahorita estoy como en un grupo que tiene unas redes sociales y cositas así. Entonces, ¿cómo analizaría algo así, como con esa mentalidad o esa visión? Sí, pues por un lado hay o sea, hay bibliografía, ¿no? O sea, sí hay bibliografía de pensamiento sistémico. Hay de hecho hay unas tarjetas muy buenas que se llaman eh, Systemic Thinking Design, algo así. Ahorita las voy a buscar y le puedo pasar a Maggie el link y ahí que lo posté como en la hoja de recursos y demás, porque esas son unas tarjetas muy buenas que te invitan a pensar en sistemas, ¿no? Pero están hechas como para procesos precisamente así. Entonces, ahí por un lado, pues está como esos recursos que podrás ver, pero por otro lado yo te invitaría como a pensar todo en términos de complejidad, ¿no? De que todo está vinculado, ¿no? Que todo está como sistema, como pensar en sistemas, ¿no? Como que cualquier pequeña acción que haces dentro de un sistema, por ejemplo, de comunicación, tiene un efecto, ¿no? Entonces, algo que a mí me sirve mucho para pensar en sistemas es como hacer mapas mentales, ¿no? O sea, yo te invitaría tal vez como a hacer mapas mentales y si, por ejemplo, en este proyecto que estás o en algo del futuro o algo que tú quieras desarrollar, hay un problema o un reto o un objetivo, plantéalo no desde una pregunta redactada, sino como desde un mapa mental, ¿no? Entonces, haz un mapa mental en el cual como que ese problema se desglose, ¿no? Y entonces ahí puedes ver las interconexiones que hay en ese problema, ¿no? De la audiencia, de los recursos, de los canales de salida, de las posibilidades que tienen. Y ya una vez planteándolo en términos de mapa mental, ya te puedes ir a empezar a dar una idea de, de cómo ver tu proyecto como con una vista de pájaro, ¿no? Como si fuese un plano arquitectónico en el cual lo que ves no es como la estructura arquitectónica, sino como la composición de ese sistema que estás analizando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen ejercicio, como plantear un problema como mapa mental, o sea, como un dibujo, así. Muchas gracias. Sí, pues nada. Bien. Ah, ya Y vi que fue Chema y vi que aquí está Cristi. Oh, qué chido que vinieron. sí, Saludos, aquí Cristi. anda Cristi, también anda Victoria. Ahorita las invitamos a que ¿También? aprendan sus cámaras. No, pues qué chido, gracias por venir. Oye, ya como última pregunta, Lalo, ¿qué le puedes decir a los alumnos que están iniciando la licenciatura o que agarraron esta carrera en sus principios, que tenían como la inquietud de que, ay, pues querían diseño gráfico o querían diseño industrial y quedaron en esta licenciatura y no saben bien cómo para dónde va? ¿Qué les puedes decir a estos alumnos? Yo les diría que sigan adelante. O sea, como que algo que a mí me ha funcionado es como tener menos dudas y enterarme más adelante, ¿no? O sea, como que aprender más del estar haciendo y la verdad es que yo la verdad como diseñador veo muchas ventajas sobre carreras especializadas porque tienes un panorama mucho más amplio y te puedes desarrollar de manera más versátil, ¿no? O sea, como que de pronto, si tus intereses cambian o las necesidades del mercado te exigen otra cosa, como un especialista muy acotado, tienes pocas posibilidades de flexibilizarte, ¿no? Pero aquí más bien es muy natural que eso lo abarques. Entonces, yo les recomendaría que más bien como que sigan adelante y se van a ir enterando en el camino, como qué es lo que les gusta más, ¿no? O sea, como que también la posibilidad de estar así, como en este campo más integral, es que puedes explorar mucho, ¿no? Entonces, yo les diría que tienen como que exploren, o sea, como que sigan adelante, exploren
como que incluso la confusión, ¿no? Como de si les gusta más una cosa u otra o tal. Y a partir de eso como que dedíquense un poco a ello y vean si les funciona o no, ¿no? Como que yo creo que un poco la vida también es como someterla a proceso de iteraciones de diseño, ¿no? O sea, también lo pienso como que la propia vida es un poco eso, ¿no? Como que, pues en esta idea de diseño, como de planteamiento, prototipado, desarrollo, evaluación y otra vez, ¿no? O sea, como y así, pues es como, y así otra vez y repeat, ¿no? O sea, como que si te sale algo muy bien, lo haces, si no, falla, o sea, como que yo diría como eso, como avanzar y no tener miedo al error, o sea, como confiar en que sí, o sea, como que si hacen las cosas como con su talento y su corazón y con interés, como que siempre va a haber así como algo que les permita desarrollarse en eso que les gusta, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a Eduardo Yáñez por estar aquí presente en las pláticas de diseño. También agradecemos el trabajo de Jimena Zamudio para la intro de esta serie de pláticas y al comité organizativo en el que se encuentra también Mario Cervantes y la profesora Brenda García. Vamos a cerrar la plática del día de hoy y bueno, los esperamos el día de mañana ya con la última plática y el masterclass de ilustración. Vamos a mandar la hoja de recursos y el link por los grupos de WhatsApp y al formulario de Google. Entonces, que tengan una excelente tarde y bueno, aquí los esperamos. Muchas gracias.